Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desahogo Radio. De antemano les pido disculpas por mi voz. Estoy saliendo, o mejor dicho, estoy en la mitad de un cuadro gripal que me viene afectando desde hace varios días. Por eso notarán que mi voz está un poco rara. Hoy venimos a contarles un poco más sobre un decreto que fue expedido por parte de la Alcaldía Municipal de Cajicá. Entraremos a comentar un poco sobre el decreto y también a explicar aquí un poco por qué este decreto no sirve. Básicamente este decreto no sirve. Así que hoy, sin más dilación, les presento. Prohibición de parrillero en Cajicá. Cajiqueños colombianos, primero vamos a entrar a hablar un poco sobre el decreto. Este decreto lo que nos habla es básicamente sobre una prohibición del parrillero en moto en el municipio de Cajicá. Es el decreto 121 del año 2024. Bueno, estamos entrando un poco a mirar el decreto, como lo están viendo en pantalla. Estos son los artículos legales por los cuales la alcaldesa de Cajicá está en su derecho de expedir decretos como este. Entonces vamos a entrar un poco más a analizar ya lo que es el decreto como tal. Primero vamos a hablar cajiqueño sobre las fechas en las cuales tendrá vigencia este decreto, por así decirlo. Aquí nos dice que decreta restringir en el municipio de Cajicá el tránsito de motocicletas con acompañante, parrillero hombre o mujer, desde las 2 de la tarde y hasta la 1 de la mañana del día siguiente, los 7 días a la semana. Dicha restricción iniciará a regir a partir del lunes 1 de julio del 2024 y tendrá vigencia hasta el viernes 31 de enero del 2025. Cabe aclarar, cajiqueños, que durante la primera semana de la prohibición, las autoridades impondrán comparendos pedagógicos a aquellos conductores de motocicletas que incumplan la medida. La semana de comparendos pedagógicos terminará el día 8 de julio de 2024 a la 1 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si el 8 de julio a las 3 de la tarde a usted lo descubren en los horarios que contempla el decreto, llevando en su motocicleta un parrillero, ya sea hombre o mujer, a usted le van a emitir un comparendo. Vamos a ir, cajiqueños, a la parte central del decreto, que serán unos 2 o 3 renglones donde nos habla de por qué la administración municipal tomó esta decisión. Dice que según reportó el comandante de estación de policía de Cajicá al interior del Consejo Municipal de Seguridad, aquí les faltó el D, realizado el 26 de junio del 2024, se hace necesario tomar medidas transitorias tendientes a preservar y mantener el orden público en el territorio de Cajicá. Más abajo nos dice, entre ellas la prohibición del parrillero en motocicleta. Adicionalmente, en entrevista periodística con la emisora de radio de Cajicá, Cajicá Radio Internacional, se informa que la comunidad reclama control de autoridad al considerar que los hurtos que vienen ocurriendo son factor que contribuye a la sensación negativa de seguridad. Este punto es muy clave, cajiqueños, y lo vamos a tocar después. El hecho captado por las imágenes, tanto de cámaras de establecimiento como el seguimiento realizado por las cámaras de la alcaldía, demuestra que participaron motociclistas con parrilleros que fueron quienes ingresaron al lugar a robar al comercio. Entonces aquí nos habla un poco sobre un hurto que hubo en un establecimiento de comercio en el cual por las cámaras de seguridad se ve que los delincuentes huyeron en motocicletas. Esto no tiene nada de raro. En Colombia los bandidos escapan en carro, escapan a pie, escapan en bicicleta, pueden escapar en moto. Entonces aquí es donde yo me empiezo a preguntar por qué el decreto tiende a afectar solamente a los motociclistas. Aquí hemos visto casos tan surrealistas como de, por ejemplo, sicarios que le han cegado la vida a una persona, han cometido el crimen usando una bicicleta. Entonces aquí es donde uno empieza a ver este tipo de medidas, qué trasfondo tienen. Pero sigamos mirando un poco más el artículo, perdón, el decreto. Vamos a tocar un poco este punto cajiqueños porque es muy interesante. Aquí nos está hablando de situaciones que se están presentando en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá,
Suba, Usaquén, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme, estas pertenecientes a la ciudad de Bogotá, y que estas amenazas también pueden llegar a los 12 municipios que conforman, por así decirlo, lo que sería, digamos, el área metropolitana de Bogotá, pese a que aún no existe tal figura de área metropolitana de Bogotá. Aquí también el documento nos dice que esto está siendo, por así decirlo, motivado por la organización delincuencial El Tren de Aragua, que pues como ustedes sabrán, tiene totalmente azotada a la ciudad de Bogotá y a otras ciudades del país. Aquí es muy interesante analizar cajiqueños que al parecer cada vez que ciertas medidas afectan a la ciudad de Bogotá, nos afectan indirectamente a nosotros, sí, pero entonces nosotros tenemos que hacer, como dicen, la copialina de lo que haga Bogotá y asimismo lo hacemos nosotros para combatir la delincuencia. ¿En serio en la mente de nuestros gobernantes no hay alguna otra solución que no sea copiarse de Bogotá? Creo que el siguiente meme les dará a ustedes a entender un poco sobre lo que hacen nuestros gobernantes copiado a lo que hace la administración de Bogotá. Otro punto interesante, cajiqueños, es la tabla que nos presenta el decreto, la cual estarán viendo en pantalla, porque es como por así decirlo un estudio que la administración nos presenta para tratar de justificar el por qué emiten este decreto en particular y sobre todo dirigido a las personas que tienen una motocicleta como medio de transporte. En pantalla están viendo el número de delitos cometidos en Cajica en un periodo entre el 1 de enero del año 2024 al 31 de mayo del presente año. Aquí nos habla, por ejemplo, del hurto a personas, que sigue siendo el delito más grave cometido en Cajicá, seguido no tan de cerca, afortunadamente, por casos de violencia intrafamiliar, seguido también no tan de cerca por los casos de lesiones personales, y ya pues aquí estaríamos viendo otro tipo de delitos quizás un poco menores, por así decirlo. Bueno, ojo, el hurto a residencias se está incrementando. Aquí lo vemos claramente en la tabla. Hurto a automóviles y motocicletas no está tan alto. Esta cifra de delitos sexuales hay que ponerle especial atención porque el último mes se incrementó. Entonces aquí vemos un poco como la justificación que da la alcaldía de Cajicá para emitir este decreto. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver qué condicionantes, cuáles son los condicionantes en los cuales una persona puede llevar parrillero hombre o mujer en su motocicleta. Ya vimos que el horario de la restricción aplica entre las 2 de la tarde y la 1 de la mañana del siguiente día, lo cual ya de por sí pues es una medida como que ambigua. Es como que, bueno, ¿y por qué dichos horarios y por qué no todo el día? Vamos a ver un poco las restricciones, cajiqueños. Más exactamente, el artículo segundo del decreto nos dice que se exceptúan de la restricción señalada en el artículo primero las siguientes, o sea, los siguientes vehículos tipo motocicleta: pertenecientes a la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, policía judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia y socorro, prevención y salud, inspectores de policía y comisarios de la comisaría de familia que estén de turno y que obviamente estén debidamente acreditados. Segundo, los vehículos, las motocicletas utilizadas por personal de empresas de seguridad privada que se estén en ejercicio de sus funciones, también que estén identificados. Tercero, motocicletas que transporten personas en condición de discapacidad. Cuarto, motocicletas utilizadas por personas que presten servicios para aseguradoras y personas jurídicas que tienen por finalidad brindar asistencia de conductor elegido o asistencia técnica automotriz. Quinto, los acompañantes que se transporten en vehículos automotores tipo motocicleta que demuestren sumariamente su condición de trabajadores o trabajadoras, que ingresen a su jornada laboral después de las 2 de la tarde y que terminen su turno antes de la 1 de la mañana.
Llevarán consigo documento con fotografía que los vincule al establecimiento de comercio o empresa. Aquí es donde la medida ya me empieza a parecer un poco tonta, cajiqueños, en el sentido de que hay trabajadores que puede que se dediquen al rebusque o puede que trabajen en un lugar donde no se les hace necesario portar un carnet y que sin embargo usen la motocicleta para movilizarse. O sea, es decir, si yo trabajo en una oficina en la que yo no tengo carnet, entonces a mí la restricción, valga la redundancia, me restringe de conducir, de usar mi moto, perdón. Y aparte, como yo no me imagino sinceramente cajiqueños al policía o al señor de la Secretaría de Tránsito y diciéndole a la persona, bueno, ahora muéstreme su carnet. O sea, creo que le estamos cargando más responsabilidades a la policía. Y ojo, esto es algo de lo que los expertos aseguran es lo que pasa cuando este tipo de medidas son implementadas. Pero volvamos un poco al artículo para seguirlo analizando. El punto 6 del artículo nos dice, los acompañantes que se transporten en vehículos automotores tipo motocicleta que demuestran sumariamente su condición de estudiantes de la jornada nocturna o aquellos que realizan prácticas profesionales de las universidades y que terminan su jornada después de las 2 p.m. y también que terminen su turno antes de la 1 de la mañana. Tendrán que llevar consigo documento con fotografía que los vincule al establecimiento educativo. Esta medida, aquí sí encuentro más facilidad porque pues todos, en su gran mayoría, los que pasamos por una universidad, nos dieron un carnet físico que pues, nos demuestra que estamos estudiando en dicha universidad. Siguiente, los acompañantes que se transporten en vehículos automotores tipo motocicleta que demuestren sumariamente vínculos de familiaridad por cualquier tipo de parentesco referido en todas sus líneas y grados con el conductor. Esta excepción comprende a los integrantes de las parejas del mismo sexo. Aquí es donde vemos cajiqueños que con todo respeto, este decreto con toda esa cantidad de excepciones, sinceramente no sirve para nada. Hay que decirlo y en un momento lo diré con pruebas en la mano. Este decreto no sirve para nada. Entonces van dos hombres o dos mujeres en una motocicleta fuera de los horarios de restricción y entonces el policía los para y ¿qué les va a decir? ¿Usted por qué lleva parrillero? No, es que él es mi pareja. Entonces ahí empieza uno a decir, entonces a los conductores, a los motociclistas de Cajicá, aparte de llevar el SOAT, llevar su licencia de conducción, también los van a hacer llevar el acta de matrimonio. Señores a la administración municipal, por favor, sean serios. O sea, con toda esta cantidad de excepciones que le están dando al decreto, este decreto sencillamente no sirve para nada, porque fácilmente una pareja de hombre y mujer, dos hombres o dos mujeres moviéndose en moto, podrían salir a cometer sus fechorías y sencillamente las autoridades pues no tendrían cómo pararlos, o sea, tendrían que capturarlos en flagrancia, o sea, este decreto es que por donde se le mire es ilógico. Y entonces aparte, aquí es donde yo lanzo otra puya. ¿Por qué el decreto habla de que la restricción del parrillero va entre las 2 de la mañana, perdón, entre las 2 de la tarde y la 1 de la mañana? Yo me pregunto, ¿acaso entonces entre las 5 de la mañana y la 1 de la tarde, 2 de la tarde, no se pueden cometer delitos a bordo de una motocicleta? ¿O es que los delincuentes trabajan por turnos y yo hasta ahora me estoy enterando? ¿O es que los delincuentes hacen cambio de turno en esas horas y yo hasta ahora me estoy enterando? Porque sinceramente esta medida no sirve para nada, cajiqueños, y ya les voy a demostrar por qué. No me crean a mí cuando les digo que esta medida no sirve para nada. Veamos algunos artículos que me solventan. Aquí el título del artículo nos lo dice todo. Estudio revela que restricción a parrillero no reduce el crimen. Aquí llegamos a la parte central del artículo donde nos habla de algo muy interesante, cajiqueños. Casi el 21% de los muertes con arma de fuego se cometieron desde una moto y el 35,9% fue el pasajero el que disparó. Aquí es donde vemos, cajiqueños, que no necesariamente el parrillero es en muchas ocasiones el que comete el delito. Sí, es cierto, hay un porcentaje en que el parrillero es el que cumple el delito, pero no es un porcentaje significativamente alto.
Ojo con lo que estoy diciendo, no es significativamente alto, estamos hablando de que no supera el 40% de los casos. Sigamos leyendo más artículos. Aquí estamos viendo otro. Este es un artículo de Noticias Caracol. De hecho, es un reporte de Noticias Caracol donde nos dice algo muy interesante. Un estudio realizado por la Universidad de los Andes señala que este tipo de medidas son poco efectivas. Según el análisis, solo el 16% de delitos contra la propiedad se cometen en moto. Delitos contra la propiedad, ¿qué quiere decir? Hurtos y situaciones de hurto a viviendas. General, este artículo básicamente nos habla es de hurtos en general. O sea, ven cómo Cajiqueños no es un porcentaje significativamente alto. Sigamos yendo a más artículos de prensa. Este artículo es de Noticias RCN y también nos dice exactamente lo mismo. Este está publicado el 5 de abril del 2022, o sea, hace poco más de 2 años. Y nos está diciendo lo mismo que nos decía el artículo anterior, que un estudio de la Universidad de los Andes ha analizado qué tan efectiva es este tipo de medidas contra los motociclistas. Sin embargo, hay un punto que toca este artículo en los que de uno u otro modo los motociclistas opinan y dicen, nos sentimos golpeados porque no somos delincuentes. La instrumentación de la moto como medio para cometer delitos no está bien. Todos sabemos que hace 2 días, o sea, para esas fechas, habían atentado contra un jugador de fútbol en Bogotá. Ese y otros hechos no tienen nada que ver con las motos, dijo en la entrevista un líder de los moteros, por así decirlo. Entonces, cajiqueños, esta medida también lo que puede venir desencadenando es una estigmatización a un grupo de personas que de por sí ya son bastante perseguidos en ocasiones, muchas veces porque hay motociclistas muy imprudentes y otras veces también porque, como dice el dicho, por uno pagan todos. Es un dicho muy viejo, pero es muy cierto. Finalmente, me gustaría añadir un poco algo de lo que dije anteriormente. Esta entrevista es de un medio que se llama consonante.org. Se la hizo a un experto en seguridad llamado Michael Weintraub. Perdonen mi inglés. El periodista le pregunta, ¿las restricciones a motocicletas ayudan a reducir el crimen? Michael Weintraub contesta, empezamos estudiando si restringir la circulación de motos tenía algún impacto sobre los delitos. Primero, hay que reconocer que sí ha crecido el uso de motos como medio de transporte criminal. Esto porque es más fácil escapar en motocicleta que en un vehículo de 4 ruedas, en un carro básicamente. Según los modelos estadísticos que usamos, encontramos que esas medidas empujan y desplazan hacia otras zonas el crimen. Aunque un alcalde no tiene interés en desplazar el crimen y lo que quiere es simplemente bajar las tasas de criminalidad, lo que quiere decir es que estas medidas no tienen un impacto verdadero en el agregado, no reducen el crimen, simplemente lo trasladan. Aquí Michael Weintraub hacía referencia a cuando en Bogotá se prohibió el uso de parrillero o llevar parrillero en moto en determinadas zonas de la ciudad, perdón. Aquí, haciendo el símil con Cajicá, podríamos interpretar que puede pasar que los delincuentes que cometen crímenes a bordo de una moto ya no los van a cometer entre las 2 de la tarde y la 1 de la mañana, sino que los van a cometer antes de las 2 de la tarde, que sí es cuando está permitido transitar libremente con parrillero en moto en Cajicá. Aquí es donde me surgen un montón de dudas cajiqueñas. Primera duda que me surge, ¿estará la policía de los organismos de tránsito literalmente persiguiendo a los motociclistas de manera exclusiva? O sea, ¿la policía va a dejar de mirar a una persona que se mueve sospechosamente en una bicicleta o a pie o en un carro simplemente para tenerles el ojo encima a los motociclistas? Duda número 2. ¿Los controles viales se van a intensificar? O sea, ¿esta medida va a estar acompañada de controles viales permanentes? Estas dudas que acabo de expresar, cajiqueños, creo que el decreto nos la explica un poco en el parágrafo 2, en el cual dice, la Policía Nacional, Estación de Policía de Cajicá, Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad velarán por el estricto cumplimiento de la presente disposición e inmovilizará el vehículo en los patios autorizados por la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad. Infringir esta medida
va a causar inmovilización, cajiqueños, como para que lo tengan presente. Y pues por supuesto también un respectivo comparendo. Entonces aquí vamos a ver, cajiqueños, cómo probablemente vayamos a ver a la policía distraída en fijarse en los motociclistas y no en otros actores que pueden entrar a formar parte de las situaciones de inseguridad que se presentan en el municipio. Este es el punto, cajiqueños, donde vamos a entrar a meternos un poco en la mente de nuestros gobernantes, o en este caso nuestra gobernante, de por qué expidió este decreto. Estos decretos son medidas clásicas transitorias de administraciones que no tienen un norte claro en materia de seguridad y buscan con esto mejorar la percepción de seguridad. Que ojo, mejorar la percepción de seguridad es completamente diferente a combatir la inseguridad de raíz. Mejorar la percepción de seguridad es una forma completamente inútil de combatir la inseguridad. Esto de por sí no la combate sencillamente. Pero ojo, aquí no todo es crítica o no todo es crítica hacia la administración municipal. Sonará increíble lo que voy a decir, cajiqueños, pero la alcaldía no es responsable de este tipo de medidas. O no es algo que la alcaldía haga porque sí, porque se lo sacó de la manga. Y la alcaldía no es tan responsable porque en general la situación de seguridad en el país está mal, debido a que, pues, vamos a ser sinceros, primero Colombia necesita fortalecer mucho su sistema judicial. Colombia está pidiendo una reforma judicial a gritos. También tenemos el problema de que nuestro sistema penitenciario es débil en el sentido de que no rehabilita correctamente a los delincuentes y es débil también en la resocialización de los delincuentes a la vida una vez salgan de la cárcel. De hecho, en Colombia se dice mucho de que los delincuentes van a la cárcel a aprender malas mañas, o aprender más mañas, perdón. Y tercero, la situación de orden público en el país y de seguridad en el país está mal porque el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, sencillamente no está haciendo las cosas bien. Es más, uno a veces piensa que este gobierno está del lado de los bandidos. Es triste, pero hay que decirlo. Como siempre les digo, cajiqueños, no me crean a mí. En el comentario fijado del video dejaré las fuentes de investigación en las cuales me basé para presentarles a ustedes una información óptima sobre este decreto expedido por parte de la Administración Municipal de Cajicá. Vamos a cerrar nuestro programa con las posibles soluciones. Vamos a exponer una serie de soluciones que podrían ayudarle a la administración municipal a combatir la delincuencia. Y es que independientemente de que en Cajicá tengamos situaciones de inseguridad por bandas plenamente organizadas o delincuentes que actúan de manera aislada o sencillamente delincuentes de poca monta, la inteligencia policial debe ser la clave. Debe ser clave para identificar, para perseguir y para capturar a estos delincuentes. Claro está, también eso tiene que ir de la mano de que las autoridades hagan un trabajo óptimo reuniendo la suficiente cantidad de material probatorio para que estos delincuentes sean judicializados correctamente. Atrapar delincuentes en flagrancia muchas veces depende de qué tan cerca esté una patrulla o no esté al lugar de los hechos, dejando la situación de seguridad sencillamente en manos del azar o de la buena suerte. Esta es la forma como se debería combatir la inseguridad en Cajicá, cajiqueños. Este decreto a lo que nos está empujando es primero que con la cantidad de, por así decirlo, excepciones que tiene, pues realmente el decreto de fondo parece que queda sin efecto, o sea, sencillamente este decreto, perdón, no tiene mayor efecto. Segundo, ayuda a estigmatizar a una población ya de por sí estigmatizada. Y tercero, este decreto puede que solo mejore la percepción de seguridad, pero la seguridad de fondo no la combate. Esto, cajiqueños, fue Desahogo Radio. Muchas gracias por ver este video y por llegar hasta el final. Los invito a que se suscriban al canal, comenten este video, le den like por supuesto
y nos estaremos viendo en próximos días para seguir hablando sobre temas de interés, ya sea municipal o de interés nacional. Que estén muy bien. Hasta luego.